El líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, ha hecho su primera aparición pública desde los ataques aéreos de Estados Unidos en instalaciones nucleares y dijo que no habían logrado nada. Afirmó haber obtenido la victoria en el conflicto con Israel y dijo que los ataques no eran más que un espectáculo del presidente Trump. Si los informes de inteligencia concluyen que Irán puede enriquecer uranio a un nivel que te preocupa, ¿considerarías bombardear el país de nuevo? Claro, sin duda, absolutamente. China está alborotada por el ataque israelí a Irán. Verás, Israel acaba de destruir la refinería de petróleo iraní en Tabriz. El 90% del petróleo iraní va directamente a China, y ahora ese suministro está en riesgo. Y como si eso no fuera suficientemente malo, Israel también anunció que esta operación continuará durante unos días más. Ahora, China está preocupada de que Israel pueda atacar esta pequeña isla, la isla Karg, porque sin esta isla, la economía china se paralizaría. Entonces, ¿qué hay en esta isla que la hace tan crucial y por qué se está convirtiendo en un objetivo tan grande? Ahora, antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte abajo. Nos ayuda a traerte contenido genial como este de manera regular. Ahora comencemos con la historia de la isla Karg. La isla en sí es realmente pequeña, solo 7.7 millas cuadradas o alrededor de 20 kilómetros cuadrados para ser precisos. No era útil para muchas cosas, pero desde los años 1950 se ha convertido en un gran centro de petróleo. Verás, tiene una ubicación ideal para servir como terminal de petróleo. Está ubicado a solo 25 kilómetros o 16 millas de la costa de Irán, justo en el Golfo Pérsico. Y debido a que tiene acceso a aguas profundas, puede acomodar petroleros pesados que no podrían atracar en otros puertos iraníes. Otros puertos en la zona no son adecuados porque son golpeados frecuentemente por tormentas. Además, en el suroeste de Irán, la mayoría de los campos de petróleo iraníes están muy cerca, lo que es otra gran ventaja. Estos campos de petróleo tienen alrededor del 10% de las reservas globales de petróleo, o alrededor de 150.000 millones de barriles. Por lo tanto, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, o la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, comenzó la construcción en la isla Karg en 1959. Conectaron la isla con el continente a través de múltiples tuberías submarinas, conectando la isla con la mayoría de los campos de petróleo de Irán. Y no pasó mucho tiempo antes de que la terminal de petróleo en Karg tuviera una capacidad de exportación de millones de barriles por día, con docenas de tanques de almacenamiento y muelles construidos para este propósito. La terminal de petróleo Karg podía procesar 3 tipos de petróleo, a saber, crudo ligero y pesado, y petróleo marino de los campos de petróleo en el mar. Y la isla no solo se utilizaba como terminal de petróleo para exportar petróleo crudo. En 1969, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán cooperó con la Compañía de Petróleo Americana, o AMECO, para establecer la instalación petroquímica de Karg. Transformaría el petróleo crudo y el gas líquido en azufre, y también refinaría el petróleo a nivel nacional antes de exportarlo, lo que haría que las exportaciones de Irán fueran aún más valiosas. Al principio, todas estas exportaciones se cargaban en los petroleros desde la propia isla, pero con la llegada de petroleros de más de 270.000 toneladas, se añadió un muelle artificial cerca de la costa sureste en 1970 y se completó en 1974. La profundidad máxima en este nuevo muelle era de 32 metros, lo que significa que podía albergar superpetroleros de hasta 500.000 toneladas. Estos petroleros pueden llenarse en 24 a 48 horas y pueden hacer el viaje de 400 millas náuticas hasta el estrecho de Hormuz en 24 a 30 horas. Y para cuando se agregó la isla artificial, Karg estaba manejando alrededor del 90% de las exportaciones totales de petróleo de Irán, exportando 6 millones de barriles por día en su punto máximo. Esto proporcionó la columna vertebral para la creciente economía de Irán, porque en los años 1970, Irán registraba regularmente tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2 dígitos. La ciudad de Teherán estaba creciendo rápidamente, y el país se estaba modernizando a un ritmo sin precedentes. Eso suena genial, ¿verdad? Bueno, quizás sorprendentemente, la población no estaba realmente feliz. Verás, hubo mucha inversión extranjera en la industria petrolera de Irán desde el principio. El petróleo fue descubierto en 1908 por un grupo británico de empresarios, y los primeros campos petroleros de Irán fueron desarrollados por la compañía de petróleo anglo-persa, que más tarde se convertiría en British Petroleum. El problema era que la mayoría de este dinero del petróleo iba a manos británicas, lo cual no le gustaba a la población. Entonces, en 1953, el primer ministro iraní intentó nacionalizar la industria petrolera, perjudicando los intereses occidentales. Al Reino Unido y a los Estados Unidos no les gustó esto, y juntos la CIA y el Military Intelligence, 6
organizaron un golpe de Estado para derrocar al gobierno iraní. Reinstalaron al Shah, básicamente el rey de Irán, y le dieron mucha más autoridad que antes, estableciéndolo como un dictador. Y la población general de Irán creía firmemente que él estaba defendiendo agendas extranjeras. Estaba cooperando militarmente con los Estados Unidos y firmando acuerdos comerciales con empresas occidentales, lo cual era muy impopular. Cuando el Shah comenzó a reprimir a la oposición política usando su policía secreta llamada Savak, la gente realmente se estaba hartando. Ahora, estamos hablando de un ataque militar a la infraestructura petrolera iraní. Y créeme, a YouTube no le gusta este tipo de contenido. Es demasiado real, demasiado político, demasiado controvertido. Entonces, antes de que quede enterrado, ayúdame a mantenerlo vivo. Dale me gusta y suscríbete al video. Muchas gracias. En 1979, estallaron grandes protestas, organizadas por varios grupos políticos diferentes. Y finalmente, el Shah fue derrocado y reemplazado por extremistas islámicos. Estos islamistas no eran la mayoría política ni mucho menos, pero eran los más feroces y los más organizados. Así que, en medio del caos, establecieron la República Islámica de Irán. Este nuevo gobierno expulsó a las compañías petroleras extranjeras y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán se convirtió en totalmente dirigida por iraníes. Esto no fue bien al principio, porque la producción y exportación de petróleo se desplomó. Las empresas extranjeras se fueron con todo su conocimiento técnico y muchos expatriados huyeron por miedo a la persecución. Además, la República Islámica de Irán rápidamente entró en conflicto con los Estados Unidos, el mercado más grande para el petróleo, porque en 1979 comenzó la crisis de los rehenes en la embajada de los Estados Unidos en Teherán. 53 estadounidenses fueron tomados como rehenes por estudiantes armados durante 444 días, y las relaciones entre los Estados Unidos e Irán se rompieron. Los revolucionarios iraníes mantuvieron a los diplomáticos estadounidenses a punta de pistola para evitar un nuevo golpe de Estado y tratar de obligar a los Estados Unidos a entregar al Shah, quien había recibido asilo en los Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter lo llamó un acto de chantaje y dijo que los diplomáticos eran víctimas de terrorismo y anarquía. El Shah nunca fue entregado a los iraníes, pero como resultado de la crisis, los Estados Unidos cortaron las relaciones diplomáticas con Irán e impusieron una ronda de sanciones al país. Aparte de que Irán no pudo vender petróleo a los Estados Unidos, también se les bloqueó la importación de tecnología y equipo petrolero hecho en América. Esto fue un gran problema porque los Estados Unidos dominaban ese mercado, dejando un enorme vacío en las operaciones petroleras de Irán, incluyendo las de la isla Karg. Y justo un año después de la revolución iraní, las cosas empeoraron aún más. Verás, Saddam Hussein, el líder de Irak, decidió invadir Irán para intentar expandir su territorio y conquistar más campos petroleros. Contó con el respaldo de Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes suministraron a Irak armas y apoyo de inteligencia en un esfuerzo por romper el régimen iraní. Parte de la estrategia de Saddam era bombardear repetidamente la isla Karg para asfixiar la economía iraní. Las instalaciones petroleras de la isla fueron casi destruidas, e Irán tuvo que repararlas constantemente. La única razón por la que la isla seguía siendo algo operativa durante la guerra era su enorme sobrecapacidad inicial. Antes de que estallaran los combates, tenía una capacidad máxima de exportación de 9 a 10 millones de barriles por día. Pero debido al ataque, Irán también tuvo que recurrir a otros terminales petroleros para exportaciones utilizando petroleros más pequeños. Durante la guerra, que duró hasta 1988, la producción de petróleo crudo en Irán fue mucho menor de lo habitual. Pasó de 6 millones de barriles por día antes de la guerra a 2 o 3 millones de barriles por día durante la guerra, impulsado en gran medida por los ataques a la isla Karg. En total, la guerra Irán-Irak llevó a más de $1 billón en pérdidas financieras, y la pérdida de ingresos por petróleo jugó un gran papel en esto. Ahora, después de años de lucha y 500.000 de bajas, la guerra finalmente terminó en un punto muerto, sin cambios territoriales importantes. En este nuevo ambiente, después de 1988, Irán entró en una fase de reconstrucción lenta pero constante, en la que la industria del petróleo jugó un papel importante. La isla Karg fue reconstruida, con instalaciones de carga de petróleo reparadas, una refinería reparada e incluso nuevas bases militares para protegerla durante posibles ataques futuros. Irán importó tecnología de equipos de petróleo de sus nuevos aliados, a saber, Rusia y China, para reconstruir lentamente sus campos de petróleo, oleoductos y terminales. Y a principios de los 2000, Irán estaba produciendo nuevamente 4 millones de barriles de petróleo por día, y estaba exportando 2 millones de barriles de esto por día. Aún no era comparable con el nivel de exportación antes de que estos bultos se hicieran cargo, principalmente porque Irán no podía vender este petróleo a los Estados Unidos, pero Irán encontró otros clientes como Japón, Europa y mercados emergentes como China e India. También comenzó a vender su petróleo a su vecino, Turquía. El suministro de petróleo barato también impulsó el crecimiento económico en casa, ya que Irán hizo una rápida recuperación económica durante los años 2000.
Su Producto Interno Bruto pasó de 110.000 millones en el año 2000 a 640.000 millones en el año 2012. Esto ayudó al régimen iraní a mantenerse en el poder. Pero no duró mucho. Verás, Irán no utilizó todo el dinero del petróleo para mejorar la calidad de vida en casa. En cambio, comenzó a financiar guerras por proxy en el Medio Oriente, como los hutíes en Yemen, Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano. Irán llamó a esto el eje de resistencia, y el objetivo era difundir la ideología islámica revolucionaria de Irán y expandir la esfera de influencia de Irán. Finalmente, Irán quiere eliminar a Israel del mapa, sacar completamente a las potencias occidentales del Medio Oriente y volverse más poderoso que las naciones árabes lideradas por Arabia Saudita. Otros países, incluyendo los Estados Unidos, no estaban de acuerdo con esta agenda y continuaron sancionando e isolando al país. Pero el momento en que realmente salió mal fue cuando Irán comenzó a buscar capacidades nucleares. Porque en el año 2002, los Estados Unidos acusaron a Irán de intentar fabricar armas nucleares, lo que violaría el Tratado de No Proliferación. Y durante los años siguientes, Irán continuó enriqueciendo uranio cada vez más cerca de los niveles de grado de arma, lo que llevó a enormes tensiones. Entonces, desde el año 2011 hasta el 2013, los Estados Unidos y la Unión Europea lanzaron enormes rondas de sanciones, apuntando al Banco Central iraní y a los compradores de petróleo iraní y cortando a Irán del sistema bancario SWIFT. Como resultado, las exportaciones de petróleo iraníes cayeron más del 50%. La economía iraní entró en una severa recesión. En el año 2015, hubo algo de esperanza con el Plan de Acción Integral Conjunto. Los Estados Unidos, China, Francia, Rusia, el Reino Unido, Alemania y la Unión Europea firmaron un acuerdo con Irán, quien acordó restringir su programa nuclear a cambio de alivio en las sanciones. Pero cuando Trump asumió el cargo en 2016, creía que Irán estaba violando el acuerdo, por lo que abandonó el Plan de Acción Integral Conjunto e impuso sanciones aún más devastadoras a Irán. Estas sanciones apuntaban a toda la economía iraní, y el presidente Trump incluso amenazó con sancionar a los compradores extranjeros de petróleo iraní. La crisis económica en Irán se agravó y tocó fondo en 2020, cuando su Producto Interno Bruto fue solo del 40% del pico de 2012. Irán se ha recuperado ligeramente en los últimos años, impulsado principalmente por las exportaciones de petróleo a China. Esto es parte del comercio de petróleo en la sombra, que era una forma para que China evitara las sanciones de los Estados Unidos. Básicamente, los petroleros iraníes transfieren su petróleo en medio del océano a otro petrolero. Estos petroleros a menudo son designados por embarcaciones malasias o de los Emiratos Árabes Unidos y apagan sus transpondedores para evitar la detección. Tácticas similares se utilizan para suministrar petróleo a otros países, como India, y le permite a Irán exportar alrededor de 1,5 millones de barriles de petróleo por día actualmente. Ahora, eso no es mucho comparado con los estándares históricos, pero es mucho más que los 400.000 barriles por día exportados en 2020. Geopolíticamente, sin embargo, la situación no ha mejorado, ya que las tensiones solo están creciendo. Irán continúa enriqueciendo uranio, y en este momento podría fabricar el material nuclear necesario para un arma atómica en menos de una semana, según algunos investigadores. Mientras tanto, los conflictos en el Medio Oriente se han intensificado, con el eje iraní de resistencia en el centro de la acción. Hamas ha estado luchando una guerra brutal con Israel, y Hezbollah se ha unido a la lucha en la frontera libanesa. Los hutíes también han estado involucrados, paralizando las rutas de envío globales al atacar embarcaciones en el Mar Rojo, en el Golfo de Adén, a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb. Y el año pasado, Irán se involucró directamente en la guerra lanzando incursiones aéreas sobre Israel en 2 ocasiones diferentes. A los Estados Unidos no le agrada todo esto. Por eso estamos viendo tanta presión sobre Irán en este momento. El presidente Trump está desplegando 2 portaaviones, escuadrones de cazas F-35 y bombarderos B-2 a la región. Quiere que Irán acceda a un acuerdo nuclear duro durante las conversaciones, pero si eso no sucede, dijo que Irán estaría en gran peligro. Y eso es porque durante un conflicto armado entre Irán y los Estados Unidos, con Israel probablemente uniéndose al lado americano, la isla Kark definitivamente sería destruida. Paralizaría toda la economía de Irán porque se detendría el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Cortaría los 50.000 millones de valor en petróleo de Irán, destruyendo el balance comercial de Irán y paralizando las finanzas de su gobierno. En este momento, más del 65% de los ingresos petroleros de las compañías petroleras nacionales van al gobierno, que luego gasta gran parte de ello en el ejército y el eje de resistencia. El ejército iraní también se verá directamente afectado, ya que está cada vez más involucrado en el negocio del petróleo en sí mismo. El Cuerpo Revolucionario Iraní, o el IRGC,
es responsable de exportar petróleo, ya que ayuda a evadir sanciones con su flota sombra y también opera varias subsidiarias en la industria del petróleo para obtener ingresos petroleros fuera del gobierno. Esto incluye a la compañía de ingeniería y construcción Khatam Al-Billah, que a menudo obtiene contratos del gobierno sin competencia de otras empresas. No es solo petróleo, por cierto. A través de sus subsidiarias, el IRGC controla aproximadamente un tercio de la economía total de Irán, una economía que obviamente se alimenta de petróleo barato. Eso puede parecer extraño para los estándares de la mayoría de los países, pero en Irán, a los militares les gusta operar fuera del control del propio gobierno. Eso se debe a que el IRGC responde directamente al líder supremo, mientras que el gobierno incluye un presidente semidemocráticamente elegido y un parlamento. Por lo tanto, el IRGC del líder supremo tiene un flujo de financiamiento separado para mantener un control absoluto. Pero si las exportaciones de petróleo colapsan después de un ataque en la isla Kar y la economía cae en una profunda recesión, obviamente eso ya no funcionará más. El IRGC tendrá una grave falta de financiamiento, lo que significa que las bases para los poderes del líder supremo se han ido. Esto podría llevar a una revuelta popular, tal como sucedió en 1979, pero esta vez contra el régimen islamista. Y la oposición a la dictadura ya está gestándose. En 2017 a 2018 hubo protestas en más de 80 ciudades contra las dificultades económicas. En noviembre de 2019 hubo una vez más protestas masivas, con hasta 1.500 personas asesinadas por las fuerzas gubernamentales. En 2022, tras el arresto y la muerte de Mahsa Amini por llevar un hijab inadecuado, hubo un nuevo movimiento de protesta en las 31 provincias, con más de 500 personas asesinadas. Entonces, si toda la economía se derrumba y el régimen estará en su momento más débil, podría ser el fin. Dentro de unas pocas semanas o meses después de un ataque en la isla Kar, probablemente caerá la República Islámica de Irán. Pero la pregunta obvia es, ¿podrían los Estados Unidos o Israel destruir la isla Kar? La respuesta corta es sí, y los iraníes lo saben. Después del ataque con misiles de Irán a Israel en octubre de 2024, los petroleros huyeron de la isla Kar en anticipación a un contraataque israelí. Eso solo muestra lo vulnerable que es esta isla. Ahora, el ejército israelí no golpeó la isla Kar para desescalar la situación, pero podría haberlo hecho. Los cazas F-35 Aden de Israel pueden llegar a Irán y golpear objetivos con bombas de precisión o con misiles balísticos. En el pasado, la Fuerza Aérea Israelí incluso ha atacado Yemen, que está aún más lejos. Los cazas F-35 Aden probablemente evadirían la detección debido a la interferencia electrónica, pero de todos modos, las defensas aéreas de Irán realmente no son rival para Israel. Durante el ataque de represalia israelí en octubre de 2024, Israel logró destruir casi todos los sistemas de defensa aérea de largo alcance S-300 hechos en Rusia de Irán y todos sus radares de detección de largo alcance. Se informa que Irán ha obtenido nuevos sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia, aunque los informes no son claros al respecto. Pero incluso esos sistemas probablemente no sean lo suficientemente buenos. Y el sistema de defensa aérea producido internamente por Irán llamado Bavar 373 tampoco es suficiente. Estos sistemas de defensa aérea probablemente podrían derribar drones y misiles de crucero, pero con tácticas inteligentes, los aviones de combate de sexta generación de Israel con misiles avanzados probablemente lograrán impactos. Y contra los Estados Unidos, bueno, no hay posibilidad de que Irán pueda defender la isla Kar. Los Estados Unidos tienen portaaviones, bombarderos B-2 y muchos más aviones estacionados en naciones aliadas como Arabia Saudita. También tiene destructores, cruceros y submarinos equipados con misiles Tomahawk que pueden golpear fácilmente la isla. Combinadas, las fuerzas de los Estados Unidos pueden abrumar y destruir fácilmente las defensas aéreas de Irán y asediar el terminal de petróleo. Los Estados Unidos podrían optar por la destrucción total o por ataques guiados por satélite. Este último destruiría tanques de almacenamiento de petróleo, buques e instalaciones de carga, mientras limita las bajas innecesarias. Probablemente, los Estados Unidos e Israel también atacarían otros terminales petroleros iraníes. Irán ha construido otra instalación de exportación, llamada Terminal de Hask, en el otro lado del estrecho de Hormuz. Está conectado a los campos petroleros del suroeste de Irán por un enorme oleoducto mar adentro llamado el oleoducto Ghor-Yazk y otro oleoducto mar adentro. Esto evita la isla Kar, pero actualmente no tiene ni de cerca la capacidad para reemplazar completamente las terminales de la isla Kar. Y aunque lo hiciera, en algún momento en el futuro, los Estados Unidos o Israel podrían simplemente atacar la terminal de Hask igual de bien, con consecuencias devastadoras similares. Pero a pesar de que es tan fácil y tiene un efecto tan devastador en Irán, los Estados Unidos o Israel nunca han atacado las terminales petroleras de Irán antes. En parte, eso se debe a que llevaría a una guerra a gran escala, que solo puede terminar si el régimen iraní cae.
Israel o los Estados Unidos tendrían que comprometerse con este conflicto, lo cual no sería muy popular en casa. Mientras tanto, tendrían que eliminar las instalaciones nucleares de Irán en horas o días, porque atacar la isla Karg definitivamente provocaría que los iraníes construyeran su primera bomba nuclear. Israel, los Estados Unidos y todo el Medio Oriente quieren prevenir esto a toda costa. Además, destruir las exportaciones de petróleo iraní tendría un efecto devastador en el mercado mundial de petróleo. Aunque las estimaciones varían porque la flota sombra es algo difícil de rastrear, probablemente Irán se encuentra dentro de los 10 principales exportadores de petróleo a nivel mundial. Sin el suministro de petróleo de Irán, los precios subirían significativamente, probablemente a 85 a 100 por barril. Afectaría a los consumidores de todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. Aunque los Estados Unidos podrían no comprar petróleo iraní, China intentaría comprar petróleo de otros países, lo que llevaría a una gran escasez de suministro y así sucesivamente. Porque causaría una nueva ola de inflación. Realmente no es la opción preferida para el presidente Trump, porque él quiere mantener su índice de aprobación. El único escenario en el que un ataque a Karg tendría sentido es cuando se coordinara con los otros países del Golfo. Verás, países como Arabia Saudita podrían compensar fácilmente las exportaciones perdidas de Irán si simplemente aumentaran su capacidad de producción. De hecho, estarían más que dispuestos a hacerlo porque significa más dinero para ellos. Durante las sanciones de Trump a Irán en 2018, eso es exactamente lo que sucedió, con Arabia Saudita interviniendo para prevenir la inflación. Sin embargo, las naciones del Golfo tendrían problemas para acordar un ataque a gran escala contra Irán, porque la respuesta podría ser devastadora. El líder supremo de Irán podría pensar que cuando caiga, simplemente se llevará a todos consigo. Irán podría bloquear el estrecho de Hormuz, al igual que los hutíes lo han hecho en el estrecho de Bab al-Mandab. Podría hacer esto con barrajes de misiles y drones, o minando el estrecho, y es difícil describir cuán devastador sería esto en realidad. Cortaría todas las exportaciones de petróleo de las naciones del Golfo, lo que significa que se detendría más del 40% de las exportaciones globales de petróleo. Provocaría una crisis regional sin precedentes y una recesión global, si no es que una depresión. En última instancia, es un escenario en el que el régimen iraní no sobrevive, porque Irán colapsaría antes que el resto del mundo, pero causaría mucho dolor para la región y para el resto del mundo, lo cual probablemente simplemente no vale la pena. Así que esperemos que nunca llegue a tal escalada violenta y que Estados Unidos e Irán puedan llegar a un nuevo acuerdo para garantizar la paz. Pero en un escenario de guerra real, la isla Karg es la razón por la cual la República Islámica de Irán no sobreviviría. Gracias por ver.